Como verán, vamos a hablar de passwords. El título de esta conferencia se llama La clave está en mi password. Y es un poquito un juego de palabras que iremos descubriendo a lo largo de la charla. Dicen que los passwords son como la ropa interior. Se deben de cambiar frecuentemente, por una parte. No se deben de compartir con los amigos, aunque sean muy amigos. Dice que entre más largos mejor. Dice que son misteriosos. Y además no se deben dejar por ahí en cualquier lugar. ¿Sí? Entonces tienen bastantes similitudes. Ahora, todos sabemos qué es un password, no voy a entrar mucho en el detalle de las definiciones, solamente decirles que es un mecanismo de autenticación, usualmente acompañado de un nombre de usuario. Y ya hemos hablado, no vamos a hablar, para escribir clase, cuando hablamos de mecanismos de autenticación, decimos que la identificación y la autenticación se diferencian en una sola cosa. Cuando hablamos de autenticación, es porque nosotros ofrecemos al sistema un elemento y entonces tenemos que probar a ese sistema que realmente ese elemento es verídico. En el caso de los sistemas computacionales, estamos hablando de que ese primer elemento es un nombre de usuario. Entonces ese nombre de usuario va a decir a la que existe y después le comprobamos que nosotros somos el poseedor de ese nombre de usuario, el propietario, ofreciendo una segunda prueba, que es el password o contraseña. Son muy distintas las palabras password o contraseña, sabemos que password es en inglés, pero solemos utilizarlo bastante en español. Entonces, le llamaré password. ¿Por qué es el mecanismo más utilizado actualmente? Sabemos que hay distintas necesidades y hay distintos mecanismos de autenticación y hay muchos que son mucho más robustos que los simples passwords. Pero si nos hacemos la pregunta de por qué es el mecanismo más utilizado, pues quizá la respuesta no solo es por su sencillez. Es un mecanismo que no requiere bito, solamente un teclado, donde nosotros podamos ingresarlo. No requiere más sofisticación que eso, como serían los sistemas biométricos o los mecanismos de posición como smart cards, etcétera, etcétera. Entonces, debido a su sencillez, es probablemente la razón de que sean los más populares. Ahora vamos a ver a lo largo de esta charla que los passwords son bastante vulnerables a ataques. Entonces la pregunta siguiente es, ¿creen que dejarán de utilizarse próximamente los passwords? ¿Serán totalmente sustituidos por los mecanismos de autenticación más robustos? Pero hay unas cabezas que dicen que no. Yo también pienso lo mismo. Quizás va a haber algunas evoluciones del password, pero el password como tal va a ser difícil que desaparezca. Ahora, si hablamos de password cracking o craqueo de password, hay dos tipos de ataques. Uno de ellos son los ataques de fuerza bruta. Aquí tenemos una imagen de qué significaría un ataque de fuerza bruta, ¿no? Dice que dos personas se encuentran, antiguos compañeros de escuela, y él está preguntando, ¿quién ya? Tratando de adivinar su nombre, ¿no? Eso es un ejemplo de un ataque de fuerza bruta. Si estamos hablando de passwords, imagínense un password que tenga 5 dígitos. Un ataque de fuerza bruta consistiría en probar una por una todas las combinaciones posibles de 5 dígitos, que en este caso serían 100.000 combinaciones. ¿Significa que las tenemos que probar todas? No, significa que vamos a ir probando una por una hasta que encontremos la correcta. ¿Okay? Esta es una forma muy sencilla de password cracking. Y ahorita vamos a hablar bastante de este tipo de ataques. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de 5 dígitos hablamos de 8 caracteres? Y que pueden incluir mayúsculas, minúsculas y dígitos. ¿Cuántas combinaciones posibles habrá? ¿Más o menos? Seguro más que seguro, ¿no?
Bueno, es un número bastante grande. Son 62 elevado a la octava potencia de combinaciones. ¿Por qué 62? Bueno, este dato en realidad está derivado del alfabeto inglés, y donde hay 26 letras. Entonces estamos hablando que serían 26 letras minúsculas, 26 mayúsculas, más los 10 dígitos. Eso son las 62. ¿Y por qué a la octava potencia? Porque hay 8 posiciones, que serían 8 caracteres diferentes. Hay otro tipo de ataques. Los estados ahorita que mencionamos se tienen que probar todas las combinaciones posibles sin partir de una base o de un conocimiento. El otro tipo de ataques, aquí sí hay un conocimiento previo, y ese conocimiento previo está definido como un diccionario de contraseñas. ¿Qué significa? Pues que tenemos un diccionario de palabras probables para hacer contraseñas, y entonces el password tracking se hace en base a ese diccionario. Y si se prueban todas las palabras de ese diccionario para ver si una de ellas es el password. ¿Sí? Esto reduce bastante el número de combinaciones posibles. Por lo tanto, es un ataque más eficiente. Ahora vamos a hablar de password comunes. Hace algunos años, unos 4 o 5 años más o menos, hubo un ataque de phishing contra el sitio MySpace. Es un sitio, ya no tanto, pero en ese tiempo era bastante popular. En este ataque de phishing, el phishing significa que hubo una página web falsa en la que los usuarios entraban y ponían sus datos de usuario y contraseña, y de esta manera se capturaron estos usuarios y contraseñas. En total se capturaron 34,000 usuarios y contraseñas alrededor del mundo. Esto porque es interesante, no es muy interesante en sí mismo el ataque, sino los datos que nos ofreció esto. Más que nada porque es difícil luego determinar qué tipo de passwords son los más comunes, o qué password está utilizando la gente en general, los usuarios de aplicaciones. Pero este ataque nos dio mucha luz acerca de eso. Aunque lo que hace 4 o 5 años, las cosas siguen siendo muy parecidas. Algunas de las cosas que se aprendieron de esto, de tener esa base de datos de 34,000 usuarios y passwords, es que el 65% de passwords contienen 8 caracteres o menos. Y de hecho el 17% de ellos contienen 6 o menos caracteres. Aquí en esta tabla se resume la cantidad de caracteres y su porcentaje. Si vemos la más común es la de 8 caracteres con un 25%. Y luego va disminuyendo 7 caracteres 23, 6, 15%, etc. Esto es un dato interesante. Estamos hablando de un casi 20% con 6 caracteres o menos. Y a eso le vamos a llamar password débiles. Y vemos que son bastante comunes. De estos resultados también se encuentra esto. Este es el password más largo que se encuentra, que es de 32 caracteres. Y luego los siguientes son más largos, que creo que son de 28 caracteres, son estos. No sé si se alcanzan a ver, pero además de son largos, tienen cierto grado de complejidad, aquí también en caracteres y números, por lo menos. Me pregunto si las personas que crearon estos usuarios y passwords pudieron volver a entrar una segunda vez, ¿no? Pero bueno, ahí estaban en la base de datos de MySpace. ¿Qué más encontró? El 81% de los passwords resultaron ser alfanuméricos, es decir, letras y números. El 28% resultaron ser puras letras minúsculas con un dígito al final.